Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Desde aquí les mando muchas energías positivas. Yo soy la profesora María del curso sexto de primaria. Y hoy día, mi querida estudiante, nos toca la clase de comunicación y lenguaje. Y nuestro tema de hoy será los textos no literarios. Para esto, trae tus cuadernitos que ya empieza la clase. Muy bien, ¿ya trajiste tus cuadernos? ¡Qué bien! Hoy día vamos a hablar de los textos no literarios. Sí, y para ello vamos a utilizar la pizarra virtual. Muy bien, tú te preguntarás, mi querido estudiante, ¿qué es un texto no literario? Pues te comento que los textos no literarios nos ayudan en nuestra vida. Día a día, gracias a los textos no literarios, podemos resolver muchos problemas. ¿Los quieres conocer? Pues te los presento. Los textos no literarios son aquellos textos que nos dan instrucciones, nos dan informaciones y sobre todo nos enseñan. Su finalidad no es entretener, ojo con eso, no es entretener. Su finalidad es dar a conocer una información basada en la realidad. Esa es su finalidad, mi querido estudiante. Seguimos aprendiendo. ¿Cómo se clasifican los textos no literarios? Observa. Se clasifican en 3 grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Textos informativos, textos instructivos y textos normativos. Dentro de estos 3 grupos también hay subdivisiones. ¿Las quieres conocer? Pues vamos, conozcámosla. Dentro del grupo de los textos informativos tenemos 3. ¿Cuáles son? La noticia. Sí, la noticia. La noticia que nos permite conocer informaciones al instante. La carta que nos permite conocer una información de algún familiar. Pues quizás nos mandaron una carta y mediante eso podemos leer, ¿no? Podemos leer cómo estará nuestro familiar que está lejos de nosotros. Ojo, que la carta puede ser formal o informal. El diario de vida. El diario de vida recoge la información que te sucedió a ti, mi querido estudiante. Sí, en el transcurso del día, ¿qué cosas te pasaron? ¿Estuviste triste? ¿Estuviste alegre? ¿Tuviste algún problema? Pues todo eso está redactado en el diario. Y estos 3 nos permiten, ¿qué? Nos permiten recoger información que pasa en nuestra realidad. Sí, por ejemplo, en un diario. Yo no creo que en tu diario escribas mentiras, ¿no es cierto? Sí, por eso el diario pertenece al grupo de textos informativos. ¿Seguimos conociendo? Pues vamos. Ahora vamos a ver a los textos instructivos. Y como su nombre lo dice, instructivos, nos enseñan algo. Y ahí tenemos a la receta. Claro que sí. Por ejemplo, ¿por qué es la receta un texto instructivo? Pues es un texto instructivo porque mediante la receta podemos conocer algo que no sabíamos. En mi caso, yo no sabía hacer una torta de chocolate, pero me busqué una receta y seguí los pasos de la receta al pie de la letra. Y como conclusión, tuve pues una deliciosa torta de chocolate que la saboreé muy bien. ¿Y cómo lo supe? Pues gracias a seguir los pasos que me decía la receta. Ahora, alguna vez, mi querido estudiante, en casa tal vez tu papá compró una lavadora y decía, ¡ay, esta lavadora, cómo la voy a hacer funcionar! No funciona.
me han vendido una lavadora que tiene un error. Pues bueno, a ese papá hay que recordarle que toda lavadora viene con un manual de uso. Y ese manual de uso, ¿qué nos da? Nos da instrucciones precisas para que podamos armar la lavadora, conectarla y hacerla funcionar. Por eso los manuales forman parte de los textos instructivos. ¿Qué te parece? Seguimos aprendiendo. Dentro de este grupo de los textos no literarios también se encuentran los textos normativos. Y los textos normativos nos muestran reglas, decretos y reglamentaciones. Las reglas, por ejemplo, las reglas que pone tu maestra al inicio de las clases y dice, vamos a llegar, primera regla, vamos a llegar puntuales. Segunda regla, vamos a respetar la opinión del otro. Tercera regla, vamos a estar en silencio cuando la maestra explica. Estas reglas que tu maestra pone al inicio de clase forman parte de los textos normativos. Otras reglas que también nos permiten convivir en armonía son los decretos. Pero esta tiene la diferencia que nos permite convivir en armonía en nuestro estado plurinacional. Y los decretos los podemos ver en la Gaceta Oficial. De igual manera tenemos las reglamentaciones. Las reglamentaciones es un conjunto de reglas, ¿no?, que nos orientan para seguir un proceso adecuadamente. Por ejemplo, en la pizarra te presentamos la reglamentación de la evaluación. Sí, mi querido estudiante, en esta reglamentación tu maestro, tu maestra tiene las pautas necesarias para poder evaluarte a ti. Ahí le orientan cuándo se va a realizar la evaluación, cuánto tiempo va a durar, qué valor se va a darse a la evaluación. Todo eso está en este reglamento de evaluación. Y ellos forman parte de los textos no literarios. ¿Qué te parece? Seguimos aprendiendo. Para que tu conocimiento esté fortalecido y al terminar esta clase sepas la diferencia entre texto literario y texto no literario, pues te presento este versus. Y para presentar este verso, ¿utilizo qué? Utilizo un cuadro comparativo. Por ejemplo, vemos que el texto literario es subjetivo. ¿Y por qué es subjetivo? Porque mediante el texto literario el autor muestra su forma de sentir, su forma de pensar, su forma de ver el mundo a través de su obra, que puede ser una leyenda. En cambio, el texto no literario es objetivo. El texto literario te muestra una información tal como es. Ahí no muestra el pensamiento del autor. Ahí se prioriza la información que te da a conocer. La segunda característica del texto literario es que tiene un lenguaje poético y a veces estético, y así tiene que serlo. Por ejemplo, en la poesía. En la poesía pues está compuesta del título, de estrofas, de versos, ¿no? Y nos hace sentir mejor al leer una poesía. Pero el texto no literario no tiene que ser así. Su lenguaje tiene que ser sobrio, claro y conciso. ¿Sí? Conciso y objetivo, porque te está presentando una información. El texto literario presenta mundos completamente alejados tal vez al nuestro, ¿no? Por ejemplo, cuando tú lees un cuento que dice, había una vez un conejito que saltaba de piedra en piedra. Y tú ya te imaginas al conejito saltando de piedra en piedra, ¿no? Te ayuda a elevar tu imaginación. El texto no literario, no. Su contenido se basa en la realidad. Te pone los pies sobre la tierra. Así. Otra característica del texto literario es
que llega a ser longevo. ¿Sabes cómo es? Pues te explico. Por ejemplo, las fábulas de Esopo las leyó mi mamá, las leí yo y seguramente mis hijos las leerán, porque las fábulas de Esopo están en este transcurrir del tiempo, ¿no? Pero en cambio, en el texto no literario tiene un tiempo determinado. Por ejemplo, las noticias. Sí, las noticias que escuchamos solamente tienen su validez en el día en que salió, porque pasado el tiempo, pues esa noticia ya no tiene validez. ¿Qué te parece? El texto no literario también tiene una última característica. ¿Cuál es esa? Posee una finalidad práctica. El texto literario lo que quiere es enseñarte algo, es ayudarte a algo de la forma más precisa y concreta. Con esto, mi querido estudiante, espero que hayas podido diferenciar adecuadamente qué es un texto no literario de un texto literario. Muy bien, ahora mi querido estudiante, para reforzar nuestros aprendizajes y poder discriminar adecuadamente cuáles son los textos literarios y cuáles no son los textos literarios, te propongo esta actividad. Mira, te presento la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. ¿A cuál corresponderá? A ver, te escucho. Sí, correcto. Pertenece a los textos no literarios. Ahora te presento este hermoso cuento. Este cuento son cuentos de la selva. ¿A dónde pertenecerá? Correcto, a los textos literarios. Ahora te presento este compendio de poesías. ¿A cuál corresponderá? Los poemas, sí, los que avanzamos, sí, corresponden a los textos literarios. Luego, te presento algo que seguramente tú en casa realizaste mucho. A ver, ¿qué es? Sí, es un manual para realizar juguetes de Lego. Correcto, ¿a cuál pertenecerá? Sí, a los textos no literarios. Ahora te presento algo más difícil. Observa, te presento esta información para identificar los medicamentos. ¿A cuál pertenecerá? Sí, a los textos no literarios. Mira, ¿qué te traje hoy día? Te traje un recetario para cocinar la carne de llama. ¿A cuál pertenecerá? Correcto, a los textos no literarios. Y finalmente te traje este cuento. Este cuento que dice El gato ratonero. A ver, obsérvalo. Nos decía que los textos no literarios son objetivos, basados en la realidad. ¿Alguna vez, mi querido estudiante, tuviste un gato así? Que tenía un sombrero, que tenía ropa y caminaba en dos patas. Seguro que no. Entonces, este cuento pertenece a los textos literarios. ¿Por qué? Porque está basada en una historia. Muy bien, yo me despido, mi querido estudiante, mostrándote esto. ¿Qué es? Sí, es un periódico. ¿Por qué? Porque la próxima clase estaremos avanzando sobre esto, sobre el periódico. ¡Nos vemos! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.